Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacob. Más tarde se unirá con nosotros Renny Bake, que hoy tuvo un compromiso, vendrá hoy como a la 1. Pero hoy tendremos un programa interesantísimo. Vamos a estar hablando acerca de algunas de las notas locales, algunas de las noticias de Guatemala y el mundo. También vamos a hablar en la nota tecnológica. Les voy a enseñar un video que a mí me dejó realmente impresionado. Ahí lo van a ver en unos minutos apenas. Vamos a hacer la nota tecnológica hoy temprano. Pero realmente me impresionó mucho ese video y espero que a ustedes también. Y no sé si solo me impresionó o me dejó así impactado de, ¿será que estamos llegando a lo que salía en la ciencia ficción hace algunos años, hace algunas décadas tal vez? Pienso que sí. Después de ver este video espero que ustedes también se impacten y que nos empecemos a preocupar de cuáles van a ser las consecuencias de esto. Pero eso en unos minutos. Luego también hoy vamos a tener dos invitados especiales. Vamos a estar conversando a las 12:30 sobre el ENADE de este año, que es ya ahorita en octubre, en un par de semanas. Vamos a estar hablando sobre el ENADE. Y luego en la segunda hora va a estar para lo del ENADE vamos a hablar con Juan Carlos Zapata de Fundes. Y en la segunda hora va a estar con nosotros Jorge Chapas de Red Rana. Y vamos a estar hablando un poco, principalmente sobre el tema del plástico y los desechos sólidos, pero también no nos podemos quedar sin hablar con relación a la cumbre del cambio, la cumbre climática de ayer en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y algunas circunstancias que se dieron ayer, incluyendo el discurso de Jimmy Morales, que como era de esperarse, y lo dijimos desde el viernes pasado, pues no podía contenerse de decir, pues vieron, por eso fue que publiqué el acuerdo rapidito el viernes, porque así podía decir el lunes, yo estoy cambiando, en Guatemala ya pusimos la prohibición al plástico. Al fin, básicamente, la razón principal de haberlo puesto era poder ir a alardear de ese acuerdo ahí en la cumbre climática de ayer, y de seguro pues también lo va a mencionar en su discurso de mañana, en donde ella anunció de que va a hacer un discurso que va a dejar molestos a muchas personas. Veremos qué es ese discurso mañana a las 3 de la tarde. Pero bueno, esos son algunos de los temas que vamos a estar hablando. Solo quiero recordarles a todos nuestros radioescuchas las formas en que se pueden comunicar y pueden estar pendientes de nuestra transmisión. Nuestra transmisión principal es en la 102.1 FM Plus, aquí en la ciudad capital. Y el área metropolitana de la ciudad de Guatemala es la 102.1 FM Plus. Ahí en la 102.1 FM Plus se transmiten los programas de Libertópolis, así que ahí nos puede escuchar si usted está en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala y los alrededores, que unos entre 50 y 80 kilómetros, depende de por dónde ande usted. Y luego nos puede escuchar también a través de nuestra aplicación, la LiberTap, que la puede bajar en las tiendas de iPhone y de Android. Nos puede escuchar también en nuestro sitio, en libertopolis.com. Ahí tenemos transmisión con audio y transmitimos con video. Luego nos puede escuchar también en todas las aplicaciones, estas agregadoras de radios en línea. Ahí puede buscar Libertópolis y pues ahí las encuentra también. La más conocida es TuneIn, pero hay varias otras. Luego tenemos nuestra transmisión con video. Ahí nos puede escuchar y ver
en las distintas transmisiones. Tenemos 4 transmisiones con audio y video que nos puede ver. Una es en nuestro sitio, en libertopolis.com. La otra es las otras 3 pues son en las redes sociales. En Facebook Live tenemos nuestra transmisión con video. En YouTube Live también, si tiene usted su Smart TV por ahí, pues desde ahí nos puede ver literalmente en televisión. Y también en Periscope, que es la aplicación de videos de Twitter. Y pues, y cómo comunicarse con nosotros, pues lo puede hacer principalmente a través de el WhatsApp. Ahí nos puede enviar mensajes de texto, nos puede enviar mensajes de voz, nos puede enviar videos, nos puede enviar fotos, lo que usted quiera. Y el número del WhatsApp de Libertópolis es 45 85 42 80. 45 85 42 80. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a ir en un momentito de una vez a la nota tecnológica para enseñarles este video que les dije. Así salimos de una vez con la nota tecnológica y luego pues ya vemos algunas de las notas del día. Pero antes solo recordarles que ya está en McDonald's la promoción del Big Mac con tocino, que este es un Big Mac al que le añadieron tocino. Ya hemos tenido aquí la discusión con René de si sigue siendo un Big Mac por tener tocino o no. Pero el veredicto realmente es del público, del consumidor, bueno, de nosotros, porque también somos consumidores. Y entonces ustedes lo invitamos a que vaya a cualquiera de de las tiendas de Mac o lo pida a domicilio y pida el Big Mac con tocino y usted lo pruebe y participe en la discusión que hay incluso en las redes sociales de McDonald's, donde se está discutiendo si es un Big Mac o no es un Big Mac. Así que esas son la recomendación para hoy al mediodía. Si usted ya va a salir en un rato o simplemente pues quiere pedir algo para comer, pues pida una Big Mac con tocino y nos cuenta si le parece que sigue siendo una Big Mac o no. Leoni Duarte de Gómez está poniendo ahí nuestro número de WhatsApp, no sé si confirmando o comunicándoselo a los demás que están viendo, pero en efecto ese es 45 85 42 80. 45 85 42 80 es nuestro número de WhatsApp. Y entonces pues vamos a la nota tecnológica. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica hoy vamos a hablar acerca de Atlas. ¿Y quién es Atlas? Pues es ese robot que están viendo ahí, que ya va ya van como 4, van más generaciones de este robot. Cuando lo sacaron inicialmente era en el 2013. Pero en ese tiempo a duras penas podía caminar. Mire lo que aprendió a hacer el robotío Atlas en apenas 6 años. Realmente a mí me impresionó especialmente eso que estamos viendo ahorita de ese su salto ahí de donde da la vuelta completa. Este es uno de los robots de Boston Dynamics. Boston Dynamics es una empresa que se ha especializado realmente trabaja mucho en productos de alta tecnología, principalmente para aplicaciones militares, y desde hace algunos años pues han sacado estos robots. Este es el siguiente video que estamos sacando, es un robot de algo que esto lo sacaron hace unos meses, de cómo ha ido aprendiendo este robot, Atlas le recuerdo de cómo ha ido aprendiendo, repito, en el 2013 a duras penas podía caminar y ahora realmente ya puede hacer cosas impresionantes, cosas que ni uno puede hacer ya a esta edad, pero miren lo que puede hacer ahora Atlas. Realmente a mí me dejó impresionado. Y como hablaba con alguien hoy, ellos que trabajan también en cosas militares, si eso es lo que tienen ahorita, ya
disponible para que lo vea el público, no necesariamente para comprarlo, pero sí para que lo vea el público y de lo que pueden hacer. Imagínense lo que tienen ya en las aplicaciones militares. Realmente esa es la parte que le pone a uno los nervios de punta de lo que pueden hacer ya estos robots. Estos de Boston Dynamics son también los que han hecho varios robots con forma de animales. No sé si ustedes han visto algunos videos de estos robots y que incluso hasta abren la puerta. La vez pasada sacaron uno donde abrían la puerta así, el mismo, era un chucho, supuestamente un robot, un perro robot, y hasta ya podía abrir las puertas y todo. Imagínense lo que debe poder hacer si hace cosas que yo ya a estas edades ya no podría hacer, imagínense. Realmente a mí me impresionó ese video que publicaron. Oye, cada cierto tiempo sacan algunos videos de las cosas que están aprendiendo a hacer sus robots. En este caso particular, aparte de toda la gimnasia que ya le enseñaron a hacer a Atlas, una de las cosas que era parte de la noticia de hoy es que lo que han estado haciendo es una optimización y facilitación de el código que utiliza el robot para hacer todas esas cosas que hace, y para que sea más fácil incluso darle instrucciones y que él entienda las instrucciones a través de cómo han ido mejorando el software. Y pues les dejo esta nota. Entonces este es el robot Atlas, y que ya puede, como verán, hacer muchas cosas hasta de gimnasia. Y entonces esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Hacelo fácil, hacelo en tigo.com.gt. Tigo presentó. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón, solamente recomendándoles que si usted va en su vehículo y resulta que ya necesita cambiar sus llantas, pues no lo piense más, ahora lo puede hacer aprovechando las ofertas en línea de Le Mans. Esas las puede encontrar en www.lemans.com.gt y en cuestión de 3 minutos ya tiene resuelto su problema. Ahorita precisamente tienen varias ofertas en el lanzamiento de su tienda en línea en www.lemans.com.gt. Si usted compra 3 llantas, la cuarta se la dan gratis, y si compra 2 llantas, la segunda es a mitad de precio. Y aparte de que en todas las llantas y repuestos tienen precios de liquidación, adicionalmente también ahora están lanzando el servicio de baterías en línea. Usted compra su batería ahí en el sitio, en lemans.com.gt, y se la llevan a domicilio con un 35% de descuento, y además se la llevan a domicilio totalmente gratis. Y si usted pues de todo modo necesita pasar porque, qué sé yo, para que le instalen las llantas o para que le instalen la batería o para cualquier otro servicio, pues los puede visitar también en cualquiera de sus ubicaciones. Están en Ciudad San Cristóbal, en La Petapa, en la San Juan, en la Roosevelt, en la calle Martí, en la zona 9, en Condado Concepción, en Pradera Concepción, en el sótano 2, y próximamente también van a estar en el centro comercial Cascata de la zona 16, en Le Mans, el de la L y la M, donde le dan garantía y calidad en todos los productos. Recuerde el sitio para las compras en línea, www.lemans.com.gt, que es Le Mans, el de la L y la M. Y bueno, pues hablando un poco con relación a las notas del día, ayer se recordarán que comentamos en el programa que había dado una conferencia de Alejandro Yamatei. Sin embargo, pues fue un poco casi en paralelo con nuestro programa, entonces no pudimos comentar mucho, pero en esa conferencia de prensa pues habló un poco sobre su viaje de la semana pasada a México. Contó ahí de que van a conseguir una donación de $30 millones, presumo que del gobierno de México, no de Andrés Manuel López Obrador de sus chequeras, sino del gobierno de México, pues una donación de $30 millones para reforestar bosques. Eso es uno de los anuncios. Otro es el hecho de que estuvo vendiendo la idea
estuvo trasladando la idea de hacer lo que él ha planteado, de hacer esa zona franca a lo largo de la frontera entre México y Guatemala, donde lo que estarían proponiendo es básicamente una zona franca en 400 kilómetros de frontera entre Guatemala y México, y de un ancho de más o menos 30 o 40 kilómetros de la frontera hacia adentro de ambos países. O sea, en teoría tendría entre 60 y 80 kilómetros de ancho la franja esta de zona franca, la mitad del lado de México y la mitad del lado de Guatemala. Y la idea es básicamente llevar ahí, atraer ahí empresas que se instalen en esa franja, y pues que dice que principalmente lo están pensando para empresas agroindustriales, pero porque pueden ser de otro tipo. Eso es uno. Luego que se reunió con grupos de empresarios allá para convencerlos también de que vengan a invertir a Guatemala. Otra de las noticias también con relación a su viaje era de la posibilidad, que eso ya lo anunció, de hecho lo dijo aquí la vez pasada que estuvo aquí con nosotros, con relación a volver el aeropuerto de Flores, un aeropuerto internacional, y que es parte de lo que se recuerdan que fue a conseguir un camión de bomberos que le donaran en Estados Unidos, precisamente con ese objetivo de poder volver internacional el aeropuerto de Flores, para que puedan volar directamente a Flores los turistas en lugar de venir a la capital y luego volar de regreso, y entonces que puedan llegar directamente a Flores y de ahí pues ir a visitar Petén, ir a visitar Tikal, el Mirador y varias otras cosas. También anunció de que había hablado con Richard Hansen el domingo para ver precisamente de la propuesta que ha hecho Richard de cómo lograr que llegue más turistas al área de Mirador, pero de una manera sostenible. Recuerdo que Richard ha propuesto hacer un tren eléctrico en la entrada desde Carmelitas hasta el Mirador, para que puedan llegar los turistas sin afectar mayormente no solo el medio ambiente, sino todas las ruinas que hay. Luego, esos son algunos de los anuncios que hizo con relación a su viaje a México. Luego también hizo algunos anuncios con relación a aquí más cercano a Guatemala, por ejemplo. Dijo que una de sus propuestas es separar la Aeronáutica Civil, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la DGAC, separarla de la administración de los aeropuertos, y que la administración de los aeropuertos sea por separado. En el caso del aeropuerto La Aurora, comentó de que se necesitan reparar varias de las puertas para los aviones, aparte de ampliar el aeropuerto, y también mencionó su otro proyecto que se me pareció muy bueno, el hacer un aeropuerto de carga en el puerto de San José. O sea, básicamente la pista que hay en San José, convertirla en un aeropuerto de carga. ¿Con qué objetivo? Pues primero, que los aviones de carga no aterricen aquí en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala, sino que aterricen allá en el puerto de San José, con lo cual básicamente estarían convirtiendo un hub de carga ahí, un aeropuerto específico de carga ahí, con varias ventajas. Una desventaja en todo caso sería la distancia de la ciudad, pero la ventaja principal es de que está al lado del puerto de carga marítima, está muy cerca del puerto de carga marítima, con lo cual pues se beneficiaría tanto de que los exportadores puedan mandar sus productos tanto de carga aérea como de carga marítima al mismo lugar, y pues ahí están a la par uno del otro o cerquita. Pero adicionalmente tiene otras ventajas, por ejemplo, que los aviones, especialmente si son de carga, pues pueden ir más cargados, valga la redundancia, porque no es lo mismo que un avión despegue un aeropuerto que está a 5 metros sobre el nivel del mar que uno que está a 1500 metros sobre el nivel del mar. De hecho, por eso es que, por ejemplo, los aviones transatlánticos que vienen aquí de Iberia, por ejemplo, no pueden despegar completamente cargados de aquí e irse directo a Madrid,
porque no pueden llevar todo el combustible que pudieran llevar, ni toda la carga, porque por la altura del aeropuerto. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Que aquí cargan a medias y se van a El Salvador o se van a Costa Rica, y de ahí ya que son aeropuertos, en el aeropuerto de El Salvador particularmente, que ya están a una menor altura, entonces ahí ya pueden despegar con mayor carga. Pues en el caso específico del aeropuerto de San José, pues que está básicamente a nivel del mar, los aviones podrían despegar con una mayor carga y con más combustible, lo cual pues pueden hacer viajes más a lugares más lejanos. Esas son algunas de las ventajas que tendría esa propuesta. Luego, así que otros dos temas, otro par de temas que mencionó. Uno con relación a eso ya fue en las preguntas y respuestas, donde le preguntaron con relación a algunas de las decisiones que ha tomado Jimmy Morales. En particular le preguntaron con relación a el cierre de la embajada de Guatemala en Suecia, a la cual dijo que muy probablemente, a la cual dijo que va a revertir esa decisión y que pues va a tener una política exterior así mucho más de buenas relaciones con los demás países. Eso es básicamente el resumen de lo que dijo a ese respecto. Luego también habló con relación al tema de el acuerdo de la prohibición de plásticos que publicó la semana pasada el gobierno, y dijo que no estaba de acuerdo por dos razones principales. Realmente la principal es básicamente porque les dejaron la pacaya a ellos sin siquiera, no digamos consultarles, ni siquiera avisarles, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque según el decreto, pues esta prohibición entra en vigencia dentro de 2 años, y dentro de 2 años pues ya va a estar la administración de Yamatei a mitad de camino. Entonces esa es la razón principal por la cual se opone, pero también por el hecho de considerar de que se debe de enfrentar el problema de manera más integral, no solamente prohibiendo las bolsas de plástico y las pajillas y todos los enseres de Duroport, sino que se debe de enfrentar el problema principal, que es el del manejo de los desechos sólidos. Y entonces básicamente eso fue, si bien es cierto, no lo dijo categóricamente, básicamente dejó entrever de que van a derogar ese acuerdo ni bien entren al gobierno, para, repito, entrarle al problema más de manera más completa. Eso es un pequeño resumen de la conferencia que dio Alejandro Yamatei ayer a las 11 y pico. Y vamos a quedarnos aquí en este momento, vamos a ir a una pausa, y cuando regresemos pues vamos a estar conversando con nuestro invitado Juan Carlos Zapata, y vamos a estar hablando con relación al ENADE ya dentro de un par de semanas. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs, y vamos a estar conversando en el siguiente segmento con Juan Carlos Zapata de Fundesa, y para hablar un poco con relación al ENADE, que ya es en un par de semanas. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todos los radioescuchas de Libertópolis. Gracias por aceptarnos la invitación y contarnos a qué se refieren con eso de estado líquido y estado sólido que ha estado saliendo en la publicidad del ENADE. Muchas gracias. Ese ha sido un juego de palabras para la parte mercadológica del evento, pero resume muy bien la situación en la cual estamos en nuestro país. Vivimos en un estado líquido, un estado en el cual prevalece el favoritismo, el clientelismo, la corrupción, la falta de certeza jurídica. Entonces la propuesta es cómo transformar a Guatemala, pasando de lo que tenemos hoy, de un estado líquido a un estado sólido, en donde se cumpla la ley, en donde exista Estado de Derecho, en donde todos los ciudadanos estén bajo el apego de la ley. Y en este sentido creemos muy importante que para lograrlo se tienen que fortalecer las instituciones, no hay otro camino, y ese tema es muy
muy bien resumido en el libro de Por qué fracasan los países, que escribió como coautor James Robinson, que es precisamente uno de los panelistas o uno de los disertantes del próximo ENADE 2019. Y específicamente, ¿a qué instituciones se refieren con este tema de fortalecer las instituciones? Está claro que hay que fortalecer todas las instituciones en Guatemala, para donde uno voltee, pero creemos que hemos ido priorizando una serie de instituciones importantes. Lo primero es cómo se eligen los representantes, bajo qué institucionalidad, bajo qué normas, bajo qué instrumentos se eligen las personas que nos representan en el Congreso, en la presidencia, en las alcaldías. Entonces ahí hay un enfoque muy importante a cómo poder reformar la ley electoral y de partidos políticos, cómo poder fortalecer los canales que son, pues al final, un vehículo para la democracia, como son los partidos políticos. Por el otro lado, cómo se puede generar mayor meritocracia dentro de nuestro servicio civil. Una vez una persona entra al servicio civil, cómo se puede formar una carrera dentro del servicio civil. El tercer punto tiene que ver con mayor independencia en el sistema de justicia, que creemos que eso pues es un debate muy oportuno, precisamente por lo que hemos visto en las comisiones de postulación, por lo que está pasando ahora en el Congreso. Y por último, estamos pues también conscientes de que es necesario fortalecer la fiscalización y la calidad del gasto público para que los recursos públicos vayan a donde más se necesitan para poder generar mejor bienestar en la población. Y entonces sobre esos temas específicos es que va a girar el ENADE. Así es, y para ello hemos hecho varios conversatorios previos en donde han participado diferentes sectores, tanto diputados electos, representantes del sector empresarial organizado, de organizaciones de diferentes índoles de la sociedad guatemalteca y también medios de comunicación que han acompañado este esfuerzo para ir construyendo un diálogo sobre cuáles son esas propuestas mínimas sobre las cuales se tienen que presentar esas reformas para ya a partir del otro año, ya con un nuevo Congreso, poder presentar ciertas iniciativas al Congreso y empezar esa discusión ya en el Congreso de la República. Quizás antes de adelantarme a esos temas del futuro, me gustaría un poquito ver el pasado. Sí. ¿Le han dado seguimiento y cuál ha sido, si lo han hecho, cuál ha sido el resultado de, por ejemplo, los temas que han tenido, las propuestas que han hecho en anteriores ENADES? Sí, de hecho, el seguimiento en los últimos ENADES ha sido gracias al acompañamiento de diferentes organizaciones con las cuales trabajamos desde Fundesa. Pero voy a poner un ejemplo. Hace 3 años hablamos de la importancia que se tenía de las ciudades intermedias. Hoy, después del censo, creo que para nadie es una duda de que ya Guatemala es más un país urbano y seguiremos urbanizándonos. Y el enfoque de ciudades intermedias es clave para el desarrollo del área, no solo del área metropolitana, sino de los diferentes polos que tiene el país. Por lo menos sí les concedo de que lograron posicionar el término ese de las ciudades intermedias. Y definitivamente se logró también que estuviera incluida en la política nacional de competitividad. Entonces ahora, por supuesto, ahora ya viene un trabajo que es de mediano plazo, de ir trabajando con los alcaldes, con los equipos técnicos. Nosotros estamos trabajando con los alcaldes de Cobán, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco, Santa Cruz, en Alta Verapaz. Esa es una de las ciudades intermedias. Hemos empezado este año y que de hecho en el censo salió que básicamente allí precisamente Cobán y Carchá son así de los lugares urbanos más grandes de Guatemala, luego del área metropolitana, ¿no? Están dentro de los 5 municipios más grandes después del área metropolitana y de hecho San Pedro Carchá es más grande que Cobán. Por el otro lado, hemos trabajado este año en Quetzaltenango, en un apoyo al ecosistema de crecimiento con la iniciativa Scale Up Shela. Tenemos ya 18 empresas y ahí pues se los recomiendo que se metan a las redes sociales, solo pongan en Facebook o en Twitter o en Instagram Scale Up Shela y ahí le va a salir todas las diferentes actividades que hemos venido trabajando para precisamente fortalecer el ecosistema de crecimiento de la ciudad de Quetzaltenango. Por el otro lado,
pues estamos claros que hace falta mucho trabajo, hay que fortalecer la capacidad de los equipos técnicos de las municipalidades. Y eso, pues, respecto al tema de ciudades intermedias. Hace 2 años hablamos de la importancia de la infraestructura, se generó toda una discusión sobre la infraestructura vial, sobre un cambio de modelo, y hoy pues tenemos ya pendiente de segunda lectura una iniciativa de Ley General de Infraestructura Vial que está en el Congreso, y que después de lo que vimos con el libramiento de Chimaltenango, pues más razón para aprobar esta iniciativa de ley, porque el modelo que tenemos hoy no funciona. Es un sistema que fomenta la corrupción, que fomenta el gasto público ineficiente en infraestructura vial. Y el año pasado, que hablamos sobre el tema de la vivienda, creemos que se ha logrado un acompañamiento en el seguimiento a proyectos de vivienda que ahora son una realidad, como los MUVIs, los modelos urbanos de vivienda integral, en donde ya se logró también que la municipalidad generara un reglamento para vivienda de interés social. Hay proyectos de financiamiento que han venido al país, y cuando uno lee la propuesta del ENADE, uno se da cuenta que las palabras son similares, que los términos son los mismos, porque se tomó mucho del contenido técnico del ENADE para una propuesta que se logró trabajar con OPIC, con la Agencia de Desarrollo, aunque ahorita está cambiado de nombre, ahora es el USDFC, que es la Agencia de Desarrollo para Infraestructura de Inversión de los Estados Unidos, y lo que vemos es que son $150 millones que se han generado precisamente para créditos de interés social en vivienda. Así es que estas son viviendas para personas que ganan 2 hasta 4 salarios mínimos, es decir, digamos una familia una pareja o un grupo de personas en un grupo familiar que tengan 2 a 4 salarios mínimos, ya pueden pues adquirir una vivienda a mejores condiciones. Ya que estás tocando ese tema, te les voy a poner un tema de investigación, a ver si les interesa. Un dato que salió en el censo, que yo le pregunté aquí al director del INE y no me pudo contestar, pero entonces me sigue quedando la duda. Y es que según el censo hay más de 500,000 casas abandonadas en Guatemala. Sí, es probable, sí. Pero, o sea, de que es probable, pero, Sí. Primero, ¿dónde están ese 500,000 de viviendas? Y si se ha hablado mucho del déficit habitacional que hay en Guatemala, que hace falta 1 millón de viviendas o algo así, entonces me parece inconsistente que haya medio millón de viviendas desocupadas. En todo el país. Sí, en todo el país, pero Puede para ser. mí es bastante, porque estás hablando de que en todo el país hay 3 millones de viviendas según el mismo censo, ¿verdad? Sí, Entonces, aunque yo me gustaría saber cuáles son esas viviendas. Pero ese es mi punto. Porque Ese es precisamente mi punto. puede ser que sean viviendas en lugares de alto riesgo, o viviendas en zonas rojas, donde sí, efectivamente, hay lugares donde la gente se cansa del crimen organizado, de las extorsiones, y dejan su vivienda, o aquellas que están ubicadas en zonas de alto riesgo, en barrancos, en periferias de la ciudad, del área metropolitana, que también la gente decide abandonar su vivienda. Ahora eso tal vez, el término vivienda ya es muy alto para las condiciones en las cuales están viviendo. Y ese es precisamente cuando vemos el déficit habitacional de vivienda. El número más grande, que es casi 1,5 millones de unidades, es para vivienda que hay que remozar o cambiar, que casi es mejor hagamos una nueva. Porque las condiciones en las cuales están esas viviendas son tan limitadas que lo mejor es pensar en vivienda mucho más digna. Así es que pues ese es un tema que creo que da para discutir a mayor profundidad. Sí. ¿Qué entendemos por vivienda? Exactamente, por eso es que saco el tema de colección, porque como te digo, el gerente del INE me dio una explicación, pero realmente no, o sea, queda así muy en el aire en dónde están, porque de hecho, precisamente aquí en el departamento de Guatemala, solo en el departamento de Guatemala, habían que algo así como 110,000 de esas viviendas desocupadas, ¿verdad? Sí. Que es distinto a las de donde no pudieron, o sea, no encontraron a la gente, porque que llegaron varias veces Sí. y no encontraron a la gente, porque Se sabe que hay alguien ahí. sí, que esa sí es una clasificación distinta, pero sí es así la diferencia, es un montón
montón, ¿verdad? O sea, de esas donde no pudieron hablar no encontraron a nadie nunca, era el 1% de las viviendas, mientras que estas desocupadas eran el 16%, ¿verdad? Sí. No, definitivamente uno de los temas más críticos con la agenda de desarrollo urbano es que tenemos que empezar a generar mejores indicadores a nivel municipal y que sean las alcaldías las que fomenten ese uso de estadísticas desde sus propios municipios, porque el alcalde es el que definitivamente puede resolver ese tipo de preguntas mucho más fácil, porque tiene acceso a la base de datos del UCI. Y entonces uno puede empezar a hacer una correlación entre si alguna persona alguna vez pagó en algún lado. Por supuesto hay muchas viviendas informales que a lo mejor ni siquiera están registradas en el UCI, pero que definitivamente esa es una base de datos que empieza a tener mayor importancia, especialmente en aquellas municipalidades con pocos ingresos que dependen del situado constitucional. Bueno, ese era uno de los temas. Tengo otro par de temas, pero los trataremos en otro momento. Ahora sí, entrémosle. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que esperan obtener luego de este ENADE y con todas estas acciones preparatorias que han estado teniendo? Este es el inicio de un proceso para poder empezar una discusión seria sobre la necesidad de reformar varias de las instituciones del marco jurídico de nuestro país. Y, por ejemplo, de los 4 temas, lo que hemos encontrado es que reformar la ley de servicio civil, hemos visto que hay mayor consenso entre diferentes sectores sobre la necesidad de fortalecer la meritocracia en el servicio público, de generar un mecanismo mucho más eficiente de evaluación una vez una persona entra al servicio público, y cómo poder también generar mejor institucionalidad hacia la Oficina Nacional de Servicio Civil. Hemos visto experiencias internacionales como la de Perú, que ellos lo que hicieron fue transformar, ellos le llamaban ONSEC anteriormente, que es la Oficina Nacional de Servicio Civil, y ahora se llama Servir. O sea, la oficina le han transformado y todo es servir. ¿Por qué? Porque solo ese cambio de decir qué es la ONSEC a servir te da otro concepto. Y eso empezó un proceso de transformación hacia un cambio en el marco jurídico, hacia un cambio en profesionalizar a la gente que está dentro de lo que hoy es la ONSEC en Guatemala, y empezar a trabajar en mejores procesos de contratación dentro de los propios ministerios. La ley de servicio civil en Guatemala no es tan mala como algunos la pintan. El problema muchas veces es que no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Como el resto de las 60.000 leyes en Guatemala. ¿Y por qué no se cumple? Porque la ONSEC es muy débil. O sea, francamente, hay una debilidad institucional en lo que tenemos hoy. Entonces, empezar a fortalecer la capacidad interna de ONSEC, ojalá hacer un cambio dentro de la forma en que se proyecta mercadológicamente, porque eso también es un mensaje positivo de decir, miren, hay una transformación en la forma en que se contrata. Y luego, pues ir al Congreso ya con una reforma al marco jurídico que ayude a generar mayor meritocracia. Ese es uno de los cambios que vemos, digamos, mucho más factibles en la discusión política. Luego hay otros que... Solo antes de cambiar de tema, ¿y qué entienden ustedes por meritocracia en este contexto? Sí, es empezar a generar dentro de los ministerios contrataciones a nivel de mandos medios, contrataciones por oposición, sobre los cuales una persona tenga que examinarse, haya un proceso abierto, una vez ya la persona está contratada, que la persona sepa cuáles son los mecanismos de carrera para poder ascender dentro de la institución, profesionalizar el servicio de contratación y también de evaluación y de seguimiento por indicadores a cada una de las personas para generar mejores procesos de recursos humanos dentro del gobierno. Y esto, estamos claros que la ley de servicio civil en este momento pues abarca únicamente a las instituciones dentro del Ejecutivo, porque luego hay instituciones autónomas, hay otras organizaciones del Estado que tienen su propia ley de servicio civil, pero creemos que si empezamos con una reforma
por lo menos dentro del organismo ejecutivo, que sea positiva, esto va a generar un resultado a largo plazo mucho más eficiente para el resto de instituciones autónomas. ¿Y cómo plantean en la propuesta el tema de, por un lado, la sindicalización dentro del organismo ejecutivo, bueno, en general el gobierno, pero el organismo ejecutivo, que eso es por un lado, y por el otro, las consecuencias de esto, que por ejemplo, que resulta que todo el gobierno está, no me recuerdo ahorita cuál es la palabra, pero básicamente que no pueden despedir a nadie, sí. Y entonces puede ser el peor trabajador, pero no se le puede despedir. Es que ese es uno de los vicios hoy por hoy que se ha tenido dentro del sindicalismo público. La figura del sindicalismo no es mala. Están emplazados, ya me recuerdo la palabra. Sí. La figura del sindicalismo no es mala. De hecho, podemos ver sindicatos dentro de instituciones con un mejor servicio civil que no son tan dañinos para el trabajador ni para las funciones de la institución. Y un ejemplo es el Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala tiene un sindicato, pero es un sindicato que fomenta la capacidad técnica, que fomenta ir a estudiar becas al extranjero. Entonces, es un sindicato que promueve la profesionalización y los derechos adquiridos, pero de una forma mucho más profesional. A diferencia de un sindicato de educación o de salud, que lo que vemos tradicionalmente es que se promueve la falta de cumplimiento de las obligaciones que están estipuladas dentro del marco jurídico del propio ministerio. Entonces, ese cambio dentro de la legislación del marco de servicio civil que fomente también que los sindicatos empiecen a ver el servicio civil como una forma de empezar a profesionalizarse ellos mismos, a generar una carrera donde empiece a valorarse de mejor forma la capacitación técnica, los estudios, el empezar a tener mejores profesionales dentro del servicio público. En esa medida, pues el cambio de mentalidad es mucho más fuerte. ¿Y eso cómo se logra? Con la participación de la ciudadanía. En la medida en que los ciudadanos exigimos a nuestras autoridades en todos los servicios, cuando una persona va al Ministerio de Salud porque visita un hospital, cuando una persona va a una escuela y se da cuenta que el maestro no está llegando, pues ahora ya hay controles a través de la tecnología que le ayudan a monitorear la participación de los maestros dentro de las escuelas. Entonces, en la medida en que la sociedad civil empieza a empoderarse de que tiene que mejorar los controles del servicio civil de nuestro país, en esa medida pues también es mucho más fácil generar los cambios en el marco legal que lo establece. Ok, bueno, eso es con el tema del servicio civil. Los otros tres temas, yo te diría que hay un proceso de reformas dentro del sistema de justicia. Nosotros, dentro de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, que eso es un seguimiento a un ENADE anterior que tocó sobre el tema de seguridad, se empezó a trabajar un flujograma de la justicia criminal. Y eso nos ayuda a mapear todo el sistema desde el Ministerio Público, el organismo judicial, la Policía Nacional Civil, el sistema penitenciario, el Instituto de la Defensa Público Penal. ¿Esto es lo que publican los del CIEN cada cierto tiempo? De hecho, cada mes la Coalición por la Seguridad Ciudadana, que la coordina el CIEN, publica el informe del flujograma de justicia criminal. Ahí hemos visto que la eficiencia del sistema de justicia criminal actualmente está alrededor del 34%. En esto, nosotros hemos visto que hay algunas instituciones que tienen cuellos de botella para poder mejorar la eficiencia del sistema. Entonces hay cambios que se pueden hacer dentro del organismo judicial, empezar a generar mayor capacitación a jueces, empezar a profesionalizar la forma en que los casos llegan al sistema de justicia en el organismo judicial, como también empezar una reforma a cómo se eligen los jueces, al periodo que duran los magistrados, que eso en algún momento nos puede llevar a una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque los plazos hoy de cuánto dura un magistrado son de 5 años. Y en otros países
pues en Estados Unidos es de por vida, en otros países en otros países de América Latina son 15, 20 años, dependiendo del país en el que estemos. Lo que sí hemos visto es que 5 años es muy poco tiempo para una persona que está dentro del servicio de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ese es un ejemplo de algunos cambios que creemos que va a durar. Ese seguimiento va a ser mucho más profundo y son cambios de mediano plazo. Ahí implica cambios constitucionales, en efecto, en el tema de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones. Así es. No en el resto del organismo judicial. No, y de hecho lo otro que hemos visto es que hay algunos cambios que se pueden hacer, no los que están platicándose en este momento en el Congreso, cambios a la ley de la carrera judicial. Y por el otro lado, que se empiece a profesionalizar la forma en que los jueces participan dentro del sistema y que se empiece a generar también un sistema de meritocracia dentro del organismo judicial. Por otro lado, el tercer tema que también es un tema álgido porque ya implica intereses políticos en todo esto es la propia reforma a la ley electoral. La ley electoral y de partidos políticos, yo te diría que si vos le preguntas a cualquier diputado o diputado electo en este momento, todos te dicen que hay que reformarla. O sea, yo no me he encontrado con ningún diputado que me diga, no, el proceso electoral estuvo re bien y no hay que tocar la ley. O sea, eso creo que hay mayor claridad de que hay que reformarlo. ¿Qué reformas hacer? El problema es cuáles hacer y cómo hacerlas, ¿no? ¿Qué reformas hacer? Creo que hay que validar ciertos principios. Nosotros creemos que hay que, por ejemplo, mejorar la representación del ciudadano hacia o dentro de los partidos políticos. Y lo otro es cómo poder generar mayor competencia dentro de los partidos, cómo fortalecer el Tribunal Supremo Electoral, que ese es uno de los temas que vimos mucha debilidad y mucha discrecionalidad con las normas que emitía el Tribunal Supremo Electoral. Así es que esa reforma creemos que va a tomar más tiempo. Entonces, por eso, uno de los compromisos... Que en el caso específico de la ley electoral, de hecho, está normado que se tienen que hacer esos cambios. No necesariamente que se tengan que hacer cambios, pero que sí se tiene que discutir. Y revisar la iniciativa. Nosotros, uno de los temas importantes es, así como hace 3 años empezamos a hablar de toda la agenda urbana, de ciudades intermedias, luego hablamos en el ENADE de infraestructura y luego del tema de vivienda, uno de los compromisos es que durante por lo menos 3 años tenemos que tocar el tema de fortalecimiento institucional dentro del ENADE y eso tiene que ser parte de la agenda de seguimiento de Fundesa. Así es que desde que termine el ENADE este año vamos a empezar una agenda de seguimiento ya con los diputados que tomen posición en enero para generar una agenda que permita empezar a discutir estos cambios. Bueno, y ya que van a estar discutiendo eso y que no voy a poder ir a algunas de las reuniones precisamente por estar aquí en el programa, doy las dos cosas que yo creo que sí deben ser prioritarias en el tema de la LEP. Uno es el encontrar la forma de, como está la Constitución ahorita, porque no se puede cambiar, exactamente, el de que haya una representación más directa de diputados, sea por listas abiertas, o sea por como lo quiera, o subdistritos. Subdistritos creo que es un poco más complicado, entonces por listas abiertas no importa. Ahorita ya hay suficiente... suficiente tecnología como para poder hacerlo con listados abiertos, que era uno de los argumentos de los magistrados, ¿no? Que se iba a ser muy complicado el proceso. La papeleta iba a ser muy amplia. Sí, pero eso es un tema que yo sí creo que ese es el tema prioritario. Y el otro, yo creo que en base a lo que hemos visto, y tal vez difiero ahí de lo que están planteando, pienso que están planteando ustedes, es que a estas alturas creo que ha sido notorio el fracaso del sistema de partidos políticos que tenemos. Toda la ley, bueno, no toda la ley electoral, pero buena parte de la ley electoral y todos los incentivos, entiendo que eran cuando la idearon, era llegar hacia un sistema de partidos políticos fuertes y que fueran, qué sé yo, 2, 3 partidos. Sí.
Pero, o sea, ni se cumplió eso porque, o sea, ahorita teníamos 27 partidos, ¿verdad? 26 partidos. Y tampoco se ha cumplido el que sean partidos fuertes, ¿verdad? Lo único que queda ahorita así de No, 2, 3 elecciones es la UNE. Y definitivamente uno de los temas que nosotros estamos proponiendo es que se bajen las barreras a la participación Bueno, de entonces no estamos en desacuerdo. de más partidos políticos. Es decir, y que el sistema depure, eso sí, con elecciones internas primarias dentro de los partidos políticos que sean abiertas, porque hoy lo que tenemos es que algunos partidos dicen que hacen elecciones, pero el voto no es secreto. Entonces, si el voto no es secreto, es muy difícil que se generen esas votaciones. Pero si tuviéramos elecciones primarias con un voto secreto, no importa cuántos partidos hayan, porque el sistema va depurando a que sean los mejores partidos los que logran mayor cantidad de votos. Y yo como siempre soy más radical, creo que lo que hay que hacer es simplemente abrir completamente el mercado político, se lo quieren llamar así, y que cualquiera pueda postularse, sea con un partido regional, sea con un comité cívico o incluso independientemente, ¿verdad? O sea, porque al final, en última instancia, lo que en teoría el sistema, al final es darle la posibilidad a la ciudadanía de escoger a sus autoridades. Si va si va a ir con el respaldo de un partido político o va una persona solita individual y la gente quiere votar por él, o sea, ¿por qué se lo vas a prohibir? Sí, digamos que el tener personas que no participen dentro de un partido político para la elección es parte del debate. Creo que lo que sí es cierto es que los partidos políticos, en teoría, deberían de ser un filtro para poder garantizar mejor gobernabilidad en todo el país. En teoría, pero eso es lo que ha fracasado. Entonces, eso es lo que ha fracasado. Entonces, creo que lo que sí está claro es que en la medida en que se tiene un partido político con cierta ideología, con ciertos principios, con ciertos valores, con cierta capacidad de articular con diferentes regiones, porque recordemos que somos un país diverso, que se necesita esa capacidad de articular con diferentes sectores de la población. Entonces, en esa medida, pues debería de ser más fácil gobernar un país cuando se tiene un partido político con mayor representatividad. Esa es una discusión y creo que eso es lo importante, no solo de estos conversatorios previos, sino también de la discusión posterior que va a venir por esto que comentabas, que de todos modos hay que hacer una revisión a la ley. Ok, ya se nos está acabando el tiempo, pero tenemos ahí un par de comentarios. Dice Marta Isabel Niño: excelente entrevista, espero que cuenten con el apoyo del nuevo gobierno, porque con estos mulas que nos están gobernando para ahora no podrán hacer nada, y además realmente ya que queda poco tiempo. Y dice, y también que propongan algo que nos ayude a que los sindicatos no nos hagan pedazos como lo han hecho en estos años, que es de lo que hablábamos hace un momentito. Luego Kings Harold dice, excelente entrevista, y si se cambiara en poco, pero bien, o me imagino que decía un poco, pero bien hecho, todo lo que se ha expuesto se mejoraría en bastante la administración pública en Guatemala. En efecto, obviamente uno quisiera que fueran cambios radicales, pero sí, realmente es imposible, ¿verdad? Entonces hay que apuntarle a ir haciendo cambios poco a poco, ¿no? Así es, y lo clave es saber que lo que se quiere lograr es beneficios para la población, para generar mayor prosperidad, y con eso en mente empezar a tener una serie de reformas institucionales que ayuden a generar mayor certeza jurídica y Estado de Derecho en nuestro país. Creo que en la medida en que haya más claridad, en la medida en que, y ahí voy a decir algo y si me disculpan los abogados, pero en la medida en que necesitemos menos abogados para entender las leyes, para entender lo que está pasando en nuestro país, en esa medida todos ganamos, porque el gran tema que Guatemala tiene en estos momentos es, yo muchas veces, a mí me gusta hacer esta broma con algunos amigos abogados, y yo le digo, miren, ¿es inconstitucional o no es inconstitucional? Cualquier tema. Y uno puede poner algunos temas que están ahorita en boga. Voy a poner el ejemplo de el acuerdo gubernativo que prohíbe los plásticos. Independientemente de hablar de
si es bueno el plástico, si es malo el plástico, si queremos prohibirlo o no. La forma en que se hizo es constitucional o es inconstitucional. Y he escuchado abogados que te dicen una cosa y abogados que te dicen otra cosa. Entonces la interpretación de la norma es tan compleja en nuestro país que hace que no tengamos certeza jurídica. Y eso es lo que tenemos que ir cambiando, es darle mayor claridad a cómo el sistema funciona. Y lo peor es que después todavía te sacan el principio aquel de que no puedes aludir ignorancia de la ley para... Entonces, ¿cómo no aludir ignorancia de la ley cuando ni siquiera los que estudian la ley están claros de cómo funciona el sistema? Así es. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros. Les deseamos muchos éxitos y ahí los estaremos acompañando para el ENADE. No, y por ahí los esperamos el próximo jueves 10 de octubre a partir de las 2 de la tarde en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real. Pueden adquirir ya sus entradas a través de todoticket.com. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos, ya saben, están invitados entonces el 10 de octubre a partir de las 2 de la tarde. Gracias, Juan Carlos, y muchas gracias, Jorge. Muchos éxitos. Gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Como verán, ya está aquí con nosotros Reni Bake, que en efecto había tenido un compromiso, pero que ya está por aquí. Y dice que si no le creemos, que viene bien arregladita. Entonces, es muestra de que sí tenía otro compromiso. Exactamente. Tenía una reunión que literalmente no iba a venir a las 12, porque había un poco de tráfico donde está. Y sí le decía, si no me creen, miren cómo anda el día de hoy. Yo no vengo en traje así a la tan radio, formal, le digo, ¿no? tan formal. O sea, hasta maquillándole, se mataba la risa. También pasé, pero no le traje a Jorge su Big Mac. Yo pasé por mi Big Mac con tocino, él no le traje, me está alegando. Pero Ya no se mandamos preocupe, a lo voy a traer. mandar a pedir yo para que no... Ya lo mandamos a traer. Vamos a tomarle la foto para ver que al final si es o no Big Mac. Él sigue diciendo que Big Mac con tocino no es Big Mac. Yo le sigo diciendo que sí es Big Mac. Yo soy purista. Que me gusta probar cosas distintas, hago la salvedad. O sea, yo sí pruebo de todo, incluso hasta en los viajes. Bueno, con algunas contadas excepciones, porque sí, en el lejano oriente sí he tenido que regresar a la comida occidental a veces. Pero Y acá uno de nuestros oyentes me manda una foto a mi WhatsApp de saludos, aquí como que sí nos están mirando, saludos, Bene, y otra persona hoy en la mañana que me lo topé, que también es nuestro oyente, dijo que teníamos que ponerte en cámaras a probar el Big Mac con tocino. bueno, mándenmela y con mucho gusto me la como aquí enfrente. Pues bueno, ya avanzando el tiempo, hoy vamos Pero a... entonces solo les recordamos que están ahí, que ustedes también participen de si es o no es el Big Mac con tocino, el verdadero Big Mac, o que sí es un Big Mac realmente así con tocino o sin tocino. Reni dice que sí, yo digo que yo soy más purista y digo que el Big Mac tiene que ser Big Mac. Le pueden poner otro nombre, le pueden hacer un Big Mac con todo lo que tiene el Big Mac con el tocino y ponerle otro nombre, pero no Big Mac. Hay algunas personas que le quitamos al Big Mac el pepinillo y sigue siendo Big Mac. Yo le quito el pepinillo, o sea que sí es Big Mac. Pero igual lo hacen con el pepinillo y ya tú se lo quitas. Seguiremos en la discusión. Yo invito a todos que nuestros oyentes a que cuando prueben el Big Mac con tocino nos suban una foto a nuestras redes de que están probando y que nos digan si es o no Big Mac a criterio de ellos. Y les prometo que vamos a subir la foto de Jorge probando el Big Mac con tocino. O sea, vamos a mandar a traer el Big Mac el día de hoy y vamos a ver después qué es lo que él dice el día de mañana. Ahí vamos a ver. Tenemos varios mensajes. Roland Micho en YouTube dice, Roland Micho, saludos. Luego también hay en YouTube Mario Aguilar, saludos, dice. Pero
ahí que se está refiriendo a la discusión a la conversación que teníamos antes con Juan Carlos Zapata, dice, pero partidos de verdad con ideología, no como los que tenemos que no sirven para nada. Nosotros propongamos la libertad, libre empresa, justicia, etcétera. ¿Qué partido tiene esos principios? ¿Cómo nos defendemos de la CC? Son muchas preguntas. En efecto, ¿cómo nos defendemos de la CC? No hay forma de defenderse de la CC, lamentablemente, porque tienen ellos se ha generalizado aquí el concepto de que es literalmente, y hasta así lo dicen en broma, que es la corte celestial y que ya no hay más, y que adicionalmente ellos mismos no solo se autoamparan, sino que básicamente dicen que son completamente irresponsables de lo que digan, lo cual no es cierto. Y yo sí considero de que, y como sé que también hay abogados que están de acuerdo con esta postura, yo sí considero que el año entrante, no es el año entrante, todavía falta un año y medio. En abril del 2021, en mayo si quieren del 2021, sí invito a que varios abogados empiecen desde ya a preparar las denuncias en contra de algunos de los magistrados actuales de la Corte de Constitucionalidad, que probablemente ahorita pues no se les va a poder hacer nada porque ellos mismos se autoamparan, pero cuando ya no sean magistrados de la Corte de Constitucionalidad, yo sí creo que sí se les debe de poner denuncias, y pues obviamente que pasen todo el proceso, pero mientras eso sucede, por lo menos de aquí hasta abril del 2021, lamentablemente, aquí la palabra de Dios es lo que digan los señores de la Corte de Constitucionalidad, nos guste o no nos guste. Bueno, habrá que ver qué pasa en estos días y meses subsiguientes. Esperemos que se aplique la ley y no intereses personales de A, B o C, o intereses ideológicos, que es al final, y yo lo mencionaba, miren, en Estados Unidos, la columna vertebral del sistema de Estados Unidos es el sistema de justicia. No es que si el Congreso, no es que si los políticos, no, la columna vertebral que de una u otra forma hace que las personas se sientan cómodas y seguras en Estados Unidos y ha convertido a ese país en la potencia mundial que es su sistema de justicia, y eso es de una u otra forma lo que deberíamos nosotros tener a la vista. Hay otras noticias que quisiéramos platicar antes que venga nuestro siguiente invitado, y es una noticia de Estados Unidos, el Gatestone Institute, donde están mencionando que está surgiendo un momento para designar a Hezbollah como una organización terrorista. Esto nos lo mandó nuestro amigo Joseph Humer desde Washington, D.C. El que entrevistamos la semana pasada. Y menciona, por ejemplo, miren, el terrorismo transnacional está de una u otra forma siendo una amenaza para Estados Unidos desde el hemisferio occidental, y que se está identificando grupos del otro lado del otro lado del mundo, como es ISIS, Al Qaeda y el grupo libanés Hezbollah, operando, reclutando, buscando apoyo, operando sin ser controlados y avanzando sus agendas terroristas en el hemisferio occidental. Menciona en este artículo que el Departamento de Justicia el 15 de octubre del 2018 designó a Hezbollah como uno de los 5 primeras organizaciones de crimen transnacional, porque también están metidos, o sea, no solamente el tema de terrorismo islámico, sino es un tema que están metidos en narcotráfico, en lavado de dinero, en robo de vehículos, en contrabando, en trasiego de personas para generarse dinero. Y mencionaba, miren, en este momento el presidente de Argentina está liderando de una u otra forma un análisis político de establecer que otros países de la América Latina piensen críticamente acerca de Hezbollah. Y eso es una evidencia porque el mes pasado el presidente de Paraguay, Abdo, reconoció a este grupo como grupo terrorista en Paraguay el mes pasado. También dicen que está mencionándolo o pensándolo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y que hay que recordar que han habido casos en Perú y Paraguay donde se cree que hay acciones de crimen terrorista en Latinoamérica.
Menciona también que el gobierno de Mauricio Macri en Argentina, el 16 de julio, hizo historia al ser el primero de los países de América Latina en designar oficialmente al grupo terrorista Hezbollah como una organización terrorista, y luego que el gobierno de Paraguay lo siguió y oficialmente también lo reconoció como una organización terrorista. Al reconocerlos como una organización terrorista, pasa de una u otra forma a otro nivel, comienza a hacer más investigación de inteligencia financiera y mayor investigación al respecto. También se busca el tema de las investigaciones donde convergen el crimen y el terror. Es crítico porque hay que entenderlo y hay que entender que no es solo son terroristas, sino que están metidos en temas de crimen organizado transnacional. Y obviamente la pregunta, porque están haciendo foros regionales de cooperación contraterrorista, están comenzando a discutir eso. La pregunta que habría que hacernos, que es una situación que nos preguntó Joseph y que está pensando el gobierno de Guatemala, el próximo gobierno de Guatemala. ¿Tú crees que se está mirando estos temas que son de una u otra forma claves para Estados Unidos? Porque el tema de seguridad nacional de Estados Unidos lo que te mira es ver cómo se reduce la migración ilegal desde nuestros países hacia Estados Unidos, la parte de narcotráfico en todas sus aristas, cultivo, trasiego, lavado de dinero, lo que es la trata de personas, y obviamente el colaborar o ver o reducir el riesgo que desde acá ya sea pase a alguien que quiera hacer un ataque terrorista a Estados Unidos o que estén de una u otra forma estableciéndose para hacer como apoyos de esos grupos. Esta es una cuestión que queríamos leer porque nos están preguntando, ¿será que en Guatemala, ni siquiera es este gobierno o el siguiente, será que en Guatemala están conscientes de esa situación o no nos hemos enterado de las situaciones que están pasando en otras partes del mundo? Que no sería raro. Te voy a cambiar es una pregunta que nos hizo Joseph desde Washington. Sí, te voy a cambiar un poquito el tema, pero siempre relacionado con Estados Unidos por un par de comentarios que hay aquí de nuestro radioescucha. Solo voy a comentar ahí los otros. Dice Julie Moines, ¿cómo se pronunciará su apellido? Moine. Presente, porfa, dígale a Zapeta que su programa de hoy estuvo excelente. Ya le pasé el mensaje a Estuardo, Julie. Y luego dice Anthony Calderón, el impeachment que está impactando a la bolsa de Estados Unidos. ¿Podrían comentar, please? Hay dos temas por los cuales se ha hablado recientemente de que quieren hacer un impeachment los demócratas a Donald Trump. Uno fue el famoso informe Mueller, que al final realmente eso no prosperó, porque realmente al final el mismo Mueller dijo que realmente no habían evidencias así de que hubiera hecho lo que estaban diciendo que había hecho, y que adicionalmente pues que no había pedido un impeachment porque consideraba que no se debía hacer como un presidente cuando estaba en el ejercicio del cargo. Eso es básicamente el resumen del informe Mueller en 2 oraciones. Si recuerdan, el informe Mueller era una investigación de ver si había habido injerencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos del 2006 a favor de Donald Trump. Sí, eso era uno de los casos y pues ese ha quedado medio en el tintero. Lo que están discutiendo ahorita es otro tema. Siempre hacer un impeachment, que básicamente es el equivalente aquí en Guatemala de un antejuicio, ¿no? En el caso del presidente. Y en este caso es un desaforar, que es básicamente el concepto del antejuicio. El desaforar, al hacerle un impeachment al presidente, Donald Trump en este caso, ahorita por lo que se está hablando de hacerle un impeachment es por una noticia que ha surgido en el último par de días con relación a que él, en una llamada con el presidente de Ucrania, literalmente así que lo estuvo sobornando, no sobornando, sino amenazando que no les daba un dinero que tenían que darles de ayuda militar, que eran 400 o 700 millones de dólares, algo así, pero que Trump incluso pidió que se retuviera ese dinero de ayuda militar.
y que en esa en esa llamada Trump básicamente lo estaba forzando a que le diera información de los negocios del hijo de Joe Biden en Ucrania, porque básicamente la acusación que se ha hecho desde hace meses, no es de ahorita, sino desde hace meses, es de que el hijo de Joe Biden utilizó precisamente así el nombre de su papá. Recordamos que él era vicepresidente, utilizó así el nombre de su papá, el vicepresidente de Estados Unidos, para ir a hacer negocios así medio fraudulentos ahí en Ucrania. Esa es la acusación. Ahí, para poner en contexto, en Estados Unidos, obviamente, como en todos los países, se sacan los trapos chucos al sol de los distintos bandos hace meses, y no es que casi que desde antes que comenzara pre-campaña Joe Biden, ha salido en las noticias de Estados Unidos acusaciones de que el hijo de Biden, cuando era vicepresidente de Estados Unidos, utilizó sus contactos para conseguir o intentar conseguir ciertos contratos en Ucrania. Y entonces... Parecen latinoamericanos. Te lo dijiste, no yo. Y entonces eso está un poco sobre el ambiente. Así que ahora la discusión es que parece que Donald Trump le dijo al presidente de Ucrania: mira, según una conversación, está bueno, te voy a soltar la ayuda, pero decime si están o no avanzando en esa investigación sobre el hijo de Joe Biden. Entonces, ahora la discusión es si Donald Trump estaba utilizando su influencia política de ser presidente para buscar información de un contrincante, porque hay que recordar que Joe Biden es uno de los 2 de la docena de precandidatos demócratas para la próxima elección en Estados Unidos. Biden tiene buenas posibilidades de conseguir la nominación demócrata para ser el contendiente demócrata ante los republicanos en este próximo año, que sería la reelección de Trump. Y obviamente ahora la discusión es, bueno, y entonces Trump utilizó su influencia para ver si se podía investigar a Biden en Ucrania. Lo que también está poniendo sobre la mesa es, bueno, ¿y realmente se investigó si el hijo de Biden usó sus influencias para conseguir contratos o intentar conseguir contratos en Ucrania cuando su padre era vicepresidente? Esto está de poporopos y Coca-Cola. Yo creo que esto no va a llegar mucho a nada, porque hay que recordar que igual alegaron un poco que si los hijos de Trump estaban o no utilizando el apellido del papá cuando era... cuando llegó a presidente para conseguir ciertas licencias en China, y ahí se quedó la discusión. Pero esta es la discusión de la semana política en Estados Unidos. Conste, yo esta noticia la había dejado para el día de mañana, para el patio de atrás, porque estaba empapándome de cuál era la discusión o cuáles son las acusaciones. Pues mañana vamos a tener que darle seguimiento, porque hoy ha estado, o sea, lo que se refería Anthony es de que hoy ha estado candente la cosa, porque Pelosi, ¿se recuerdan? Pelosi, la que vino para el día antes de las elecciones, la semana antes de las elecciones, que es la presidenta de la Cámara Baja, hoy ya dijo de que sí habría posibilidades de poder hacer un impeachment a Donald Trump por este caso, del que estamos hablando ahorita. Y entonces por eso es que ahorita todas las noticias, bueno, no todas, pero muchas de las noticias en Estados Unidos tienen que ver con esto de si le van a hacer un impeachment o no el impeachment. Una de las noticias más recientes es de que Donald Trump ya anunció hoy que ya autorizó a que se haga pública la transcripción de la llamada. Y ahí veremos qué venía en la llamada. Y pues se lo van a hacer así como hacen así cuando desclasifican cosas, que está la mitad del texto tachada. Exacto, la mitad tachada. Bueno, pues esto es un poco la discusión de la semana en Estados Unidos. Veremos dónde termina esto. Yo apuesto que no va a llegar muy lejos, pero veamos qué pasa, qué sucede. Es lo clásico, están en noticias del día a día en Estados Unidos. Hay que recordar que ya están en pre-campaña. Hay un meme divertidísimo en Estados Unidos. Hay que recordar que los precandidatos demócratas hacen foros entre ellos para que cuando llega ahí como por junio, aunque realmente es en febrero cuando comienzan las elecciones entre sus propios seguidores,
para ver quién consigue más votos para ser el candidato presidencial. Entonces comienzan a hacer foros de una u otra forma. Hace poco hubo un meme que alguien me mandó, que no me acuerdo si te lo mandé, Jorge, de que alguien le pregunta, ¿y quién ganó? Llega alguien a la casa, ¿y quién ganó el debate presidencial? Y le contesta, Trump, porque hay una docena, si no es que más, de precandidatos demócratas para ser candidatos demócratas y ser el adversario de Trump en las elecciones de noviembre del próximo año. Entonces vamos a estar mirando todo este tipo de situaciones semana tras semana, porque se van a estar sacando trapos sucios de una u otra forma. Sin ir más lejos, y esto es una noticia que no habíamos comentado, pero me pareció muy chistosa. El fin de semana salió una noticia sobre que el primer ministro de Canadá, Trudeau, tenía que Podemos salir. dejar esa noticia para mañana. Dejémosla para mañana, es que no se vino nuestra visita. Ya vino nuestra invitada y si no, ya se nos está yendo el tiempo, si no, no lo vamos a poder aprovechar. Entonces, que pase adelante. Como no venía nuestro invitado, dije, les voy a seguir contando. Entonces, la dejamos para el día de mañana. Sí, solamente quiero recordarles a nuestros radioescuchas que el gel de aloe de ELA le ayuda con los problemas digestivos, con el reflujo, o si tiene que tomar pastillas para ciertas enfermedades que afectan el sistema digestivo, pues el gel de aloe de ELA precisamente le sirve para proteger su sistema digestivo. Yo se lo puedo dar fe, sí lo he estado tomando, el gel de aloe de ELA. ¿Y dónde lo puede conseguir? Pues llamando al WhatsApp, llamando o enviando un mensaje de texto al WhatsApp 4950-3414, 4950-3414, y ahí con mucho gusto le podrán atender tanto para el gel de aloe como para la Equinacia Blend líquida de ELA. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón, y quiero recordarles a todos nuestros radioescuchas que si usted está pensando hacer remodelaciones en su oficina, en su vivienda, en el edificio, pues antes de tomar cualquier decisión, vaya a los showrooms de Samboro y conozca todas las novedades que tienen. Ellos tienen pisos, tienen azulejos, tienen fachaletas de la mejor calidad, construidos con la más alta tecnología, y realmente se va a asombrar usted de todo lo que se puede hacer ahora con cerámica, y cómo eso le permite tener no solo ambientes más agradables, ambientes con mucho mayor estilo, sino adicionalmente mucho más durables y con menor costo de mantenimiento. Así que tenga en cuenta todos esos parámetros a la hora de tomar sus decisiones. Así que lo invitamos a que vaya a los showrooms de Samboro y que lo samborice todo con Samboro. Y bueno, en esta tarde tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a Jorge Chapas de Red Rana, con quien vamos a hablar un poco con relación a el tema ambiental y la prohibición que hizo el gobierno de Jimmy Morales con relación a los plásticos de un solo uso. Así lo pusieron ahora, Salvedad. Como precisamente, como lo dijimos el mismo viernes, la semana pasada, se recordarán, pues básicamente corrieron Jimmy Morales y su ministro del Ambiente para publicar eso el viernes de la semana pasada, para poder hacer lo que hicieron ayer, que fueron a las Naciones Unidas, a la cumbre climática, y entonces dijeron, y mire, y ya aprobamos en el país una prohibición total de los plásticos, así que somos aquí nosotros los ecologistas. Y eso fue lo que hizo, justo eso fue lo que hizo Jimmy Morales ayer en su discurso, ¿verdad? Eso y lo de las ¿qué? Biobardas, o no sé cómo es que le llaman, biobardas. Pero, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Y qué pensás al respecto de ese acuerdo publicado la semana pasada? Bien, gracias Jorge, gracias Reni, muy buenas tardes, saludos a toda la audiencia de Libertópolis, un gusto como siempre compartir en estos micrófonos. Bueno, me parece aberrante, totalmente nefasto, ¿no? Este acuerdo ministerial que fuese publicado la semana pasada. Creo que, bueno, quien nos sigue en redes sociales pues habrá
conocerá bastante bien nuestra opinión. Me parece que siempre detrás de estos acuerdos ministeriales, detrás de estas leyes que emiten estatistas, que eso es lo que son en realidad, hay que decirlo, debemos de leer los considerandos de estos acuerdos y de estas leyes. Yo siempre he postulado la tesis, ¿no? La idea de que a toda ley se le conoce por sus considerandos, ¿no? Y cuando uno lee estos considerandos... No por lo que dices, sino por el considerando. Exactamente, porque es ahí donde están las premisas sobre las cuales se sienta la prohibición, en este caso, la regulación en cualquier otro. Y es que lamentablemente la Constitución de la República le otorga ese poder al Estado, ¿no? El poder de usurpar una esfera privada que le corresponde estrictamente a los ciudadanos, a los agentes individuales en la economía en este caso, y es pues ese ámbito de producir y de consumir, Jorge y Reni, y eso es lo que a mí me parece realmente nefasto y aberrante, pues, ¿no? Coartan la libertad no solo de consumir plástico, derecho inalienable, natural, propio de nuestro derecho a la libertad, a la propiedad privada, sino que también nos coartan el derecho de producir plástico, ¿no? Hemos dicho en varias oportunidades el invento tan asombroso y tan necesario, tan útil para tantísimos aspectos de nuestra vida cotidiana que significa el plástico. Justamente ayer nuestro amigo Ramón Parellada estuvo acá en estos micrófonos argumentando muy bien sobre pues lo útil que resulta ser este material en la vida de todos los ciudadanos, pues de los seres humanos. Y ahora se atenta contra él, ¿no? Bajo una bandera que realmente responde a mi criterio a lo que nosotros hemos concebido como el marxismo cultural, ¿no? La corrección política por un lado, la ignorancia científica por el otro, convergen y pues dan como resultado este tipo de acciones que desde luego creo que no hay que sacar de su contexto, ¿no? O sea, realmente es la guinda de este gobierno a lo que ha venido siendo pues 3 años, 6 meses de gobierno, ¿no? O sea, un gobierno que ha seguido una línea totalmente estatista, ¿no? Que usurpa poderes, atribuciones y recursos de los guatemaltecos, y bueno, el miércoles pues lo que hace es ponerle la guinda, ¿no? No debe de sorprendernos tanto, en realidad, si le hemos venido siguiendo el paso, digamos, y pues hoy pues vemos eso, ¿no? Llegaron al Climate Action Summit, es esta cumbre, ¿no?, de acción por el clima, que por cierto precede ahora a la COP, ¿verdad?, a la conferencia de las partes que viene próximamente a finales de noviembre, principios de diciembre, y en la cual seguramente los estatistas van a erigirse con más regulaciones estatistas en torno al cambio climático. Y adicionalmente precede a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que empezó ya hoy día dio su discurso Donald Trump, ya dio su discurso Bolsonaro, y mañana le toca a Jimmy Morales ahí en la cola, mañana a las 3 de la tarde, creo yo, algo así. Yo quisiera agregar ahorita que mencionaste Bolsonaro, que Bolsonaro dijo muy educadamente que la Amazonía no es propiedad del mundo, sino que es de Brasil. Bueno, no lo dijo así, dijo de los países que lo fueron, porque no solo queda en no, Brasil, sino la región, exacto, de la región, pero básicamente les dijo, eso no es de todos, eso es de los países donde está la Amazonía, que sería interesante lo que nos comparta Jorge, qué opina sobre esa posición de Bolsonaro. Y dos, Jorge, para nuestros oyentes, que les recuerde rápidamente qué es la Red Rana, porque no todos conocen qué es la Red Rana, por favor. Con mucho gusto, Reni. La Red de Amigos de la Naturaleza es un centro de estudios basado en los principios de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Analiza los problemas ambientales y ofrece soluciones de libre mercado, ¿no? Hemos creado un paradigma nuevo, un concepto nuevo que se llama ambientalismo de propiedad privada. Y bueno, eso es lo que impulsamos no solo en Guatemala, sino en América Latina, y nos hemos especializado en analizar problemas justamente como el de los incendios en las Amazonas, ocurridos hace algunas semanas, bueno, que fuese un boom, ¿no?, que estallara hace unas semanas. Y sobre lo que dice Bolsonaro, de acuerdo,
de acuerdo en gran medida. No obstante, no sé si Bolsonaro lo tenga muy claro, pero el Amazonas es una región donde ocurre nuevamente lo que se llama en economía la tragedia de los comunes, ¿no? Esa parte te aseguro que no la tiene clara. No la creo que la tenga clara, exactamente, y es que, bueno... Solo creo que hay que recordar también a nuestros oyentes que el presidente de Francia, Macron, ha tenido sus encontronazos con Bolsonaro al respecto de la Amazonía. Macron casi que quiere decir, miren, eso es de todo, si nos vamos a ir a meter los franceses a la Amazonía, y Bolsonaro le está diciendo, no. Es de los países que están donde está la Amazonía, es para recordarnos el contexto de la pelea de gatos entre políticos colectivistas como Macron y un tanto más, digamos, aterrizados como Bolsonaro. Y sí, tiene toda la razón Bolsonaro. En ese sentido creo que defiende muy bien una soberanía nacional, pero hacia abajo nuestros oyentes, los oyentes de Libertópolis, que se caracteriza por ser una audiencia inteligente, debe saber también que ese discurso de Bolsonaro es parcialmente correcto, ¿no? Porque lo importante es lograr establecer claros derechos de propiedad en estas regiones y tratar de... generar las condiciones para que haya un intercambio voluntario, pacífico de bienes y servicios. Y eso se hace a través de la propiedad privada, a través del sistema de precios, ¿no? Que es lo que lamentablemente se distorsiona también con el acuerdo ministerial que prohíbe el uso de plástico, ¿no? Y bueno, pues ojalá los guatemaltecos se den cuenta que lo que debemos hacer es buscar condiciones de limitar a los gobernantes a sus funciones propias y naturales, de crear mercados realmente libres, que sean los precios los que definan qué productos podemos consumir de manera pacífica, de manera anónima incluso, y establecer claros derechos de propiedad. Esa es la solución, a mi criterio, general, completa, congruente, porque de ella deriva una mejor conservación de los recursos naturales y del medio ambiente en general, ¿no? Es una irresponsabilidad la de las municipalidades el no gestionar correctamente los residuos y los desechos que producimos los ciudadanos. Tal vez ahí la pregunta, y yo estoy de acuerdo en que el problema realmente no es el plástico, sino el manejo de los desechos sólidos. Y entonces lo que me han dicho muchos es, pero como de aquí a que se resuelva lo del problema del manejo de los desechos sólidos, por lo menos que no usemos el plástico. Es el contraargumento que me han hecho. ¿Qué pensás al respecto? Totalmente equivocado, George. La verdad es de que creo que el mercado puede responder tan velozmente como nosotros se lo permitamos, ¿no? En cuanto y en tanto podamos resolver los problemas de fondo, insisto, que es el hecho de que los gobernantes, o el gobierno, tanto a nivel nacional como municipal, usurpa una gran cantidad de esferas privadas de las personas. Una vez lo saquemos de ahí, el mercado va a responder de una manera muy versátil, ¿no? Es muy probable, porque en este contexto como el guatemalteco, donde el nivel de emprendimiento, por ejemplo, es altísimo el nivel en el que los ciudadanos comienzan un emprendimiento es altísimo. Que lo consoliden es otro asunto, ¿no? Ya sabemos que cuesta muchísimo consolidar un emprendimiento, pero emprender va a ser muy fácil, y yo creería que con la velocidad mucho más. Por cierto que esa es una manera genuina y auténtica de resolver un problema. Es que el fin no justifica los medios, Jorge, y ese es un problema de carácter filosófico, cuando la gente no logra advertir, ¿no?, este tema, ¿no? Bueno, queremos llegar al punto B, pero para eso hay que pasarle encima a un montón de propietarios, de gente. ¿Cuántos empleos se están perdiendo a costa de esto? Y luego, el otro año, y tan pronto como empecemos a verlo, las migraciones irregulares seguirán fluyendo con destino a Estados Unidos, pues, ¿no? Son las consecuencias, y esas consecuencias generalmente la mente estatista no las ve, ¿no? El economista de corto plazo, el mal economista, no las ve. Jorge, regresando al tema internacional, porque obviamente yo estoy mirando lo de la cumbre del clima, pero hay dos cosas que me parecen interesantes preguntarte. Uno, Bolsonaro, el presidente de Brasil, negó que la Amazonía fuera patrimonio de la humanidad y que sean los pulmones del mundo. Eso creo que es importante aclararlo, porque
es una falacia de que decir que miren que los bosques son la Amazonía es el pulmón del mundo, hasta donde tengo entendido, los océanos son de una u otra forma el pulmón. Me gustaría que tú ampliaras sobre eso. Y dos, ¿qué opinas de lo que dijo esta niña Greta, que no logro pronunciar el apellido? Jorge siempre se mata la risa, sueca, de su actuación, de lo que dijo, y qué crees que de pronto una niña está llegando a las Naciones Unidas y cómo es posible que eso suceda? Me parece interesante todo el fenómeno detrás, ¿qué puede haber detrás? Perfecto, Reni, sí, muchas gracias por las dos preguntas, muy buenas. En efecto, Reni, estás muy bien con considerar el hecho de que un bosque como el Amazonas, una región como la región amazónica, no puede ser considerada el pulmón del mundo, ¿no? Ese es un mito. Es un mito que desde la Red de Amigos de la Naturaleza hemos intentado cuestionar, objetar, destruir. ¿En qué sentido es un mito? Porque sí es un hecho de que los árboles toman el dióxido de carbono y regresan oxígeno, ¿va? Entonces, ¿en qué sentido es un mito el que sean el pulmón? En el sentido de que los bosques del Amazonas son bosques sobremaduros. Y los bosques sobremaduros, o más bien estos ecosistemas... O sea, ¿sobremaduros te referís a viejos o qué? Viejos, sí, perdón, iba a explicar, ¿no? Iba a explicar que son ecosistemas cuyos árboles son muy viejos, sobremaduros en edad, y realmente los árboles van liberando oxígeno y capturando, removiendo dióxido de carbono de la atmósfera del aire con mayor eficiencia en sus edades tempranas. O sea, no en sus edades adultas. Sucede a lo mismo que le sucede a todos los seres humanos. Exactamente, se les van acabando las energías y demás, ¿no? En efecto, y terminan siendo estos ecosistemas maduros, sobremaduros, es decir, viejos, terminan siendo más demandantes, digamos, en agua y en oxígeno, porque también los árboles también capturan oxígeno para sus funciones de respiración y emitiendo menos oxígeno en esos estados de desarrollo. Por eso mismo lo que dice Reni tiene mucho sentido y miles de estudios científicos lo refrendan. En realidad, si al caso pudiésemos concebir como analogía el pulmón, los pulmones del planeta, en efecto están en los océanos y específicamente en el plancton, que es un organismo que produce cantidades de oxígeno bastante más considerables que los bosques, ¿no? Además, hay que decir que la región amazónica ha sido como divinizada, ¿no? Ha sido como idealizada, pero en realidad hay muchos otros bosques de tamaño considerable. Rusia, para empezar, Canadá, Estados Unidos, bueno, los países nórdicos, ¿no? Son los que por ahora tienen mayores cantidades de bosque y no se puede considerar que el Amazonas sea pues algo así como un pulmón. Eso no quiere decir, no obstante, por favor, que no se nos malinterprete, ¿no? Que todos queremos conservar el Amazonas intacto, claro, quisiéramos hacerlo, pero eso solo lo vamos a lograr creando riqueza. Los países que más preservan sus bosques, por ejemplo, son los países más ricos. Matt Ridley, a quienes nosotros los conocemos muy bien, y bueno, no, en realidad no él, pero él se ha lanzado mucho con este tema, el tema de la transición forestal, ¿no? El tema de que al alcanzar una renta mensual per cápita de $4,500, es que se logra transitar de un esquema netamente... ¿mensual o anual? Mensual. Netamente de aprovechamiento de los bosques a escalas, digamos, masivas, a una preservación de los bosques, porque justamente se empieza a crear la urbanización y las personas empiezan a alejarse de las fuentes primarias de energía como la leña, ¿no? Greta. Que de hecho, solo como un comentario, justo ahorita que se elogió el censo, con todo lo que se puede criticar de los números del censo, uno de los datos interesantes es de que algo así como el 55% de los hogares en Guatemala consumen leña para su cocina, para sus alimentos, ¿verdad? Sí, lamentable. Que de hecho, la razón principal de por qué se consumen tantos árboles aquí en Guatemala. En efecto, y que conste que no vienen de plantaciones creadas voluntariamente, ¿no? Eso sale mucho de áreas protegidas. Greta Thunberg. Bueno, un fenómeno
interesante, ¿no? Interesante. Los estatistas, Reni, los socialistas de estas organizaciones supranacionales como la ONU, creativos, ¿no? Siempre buscando formas de crear emoción. O sea, Greta es un producto creado. Hay mucha conspiración en torno a quién la ha creado, ¿no? Como producto de merchandising del tema, ¿no? Se habla de George Soros, se habla de esta organización Climate Action Now, creo que se llama en inglés, y bueno, se habla también de algunas empresas con intereses creados, ¿no? No sé cuál sea la verdad. Lo cierto es de que Greta es una niña que pues lamentablemente no sabe exactamente lo que dice, ha sido bien coachada, tiene un coach, ¿no? Que le ha escrito un guión y que eventualmente lo repite y lo repite bien. No lo repite bien cuando está en vivo, en directo, frente a las cámaras, ¿no? Porque hemos visto ese espectáculo de ayer. Realmente a mí me da mucha lástima y me da mucha lástima el sistema educativo mundial, ¿no? Porque es el resultado de eso. Mucha lástima también es su familia, ¿no? Porque hay claramente una cosmovisión, una falta de guía, y es precisamente porque el Estado, incluso en Suecia, ha intervenido de una mala manera en estas esferas privadas de las personas. Que dicho sea de paso, el sistema educativo sueco se está reformando, creo yo, para bien, pero pues esta es una muestra de que pues no del todo, ¿no? En algunos casos no funciona. Así es de que yo creo que lo que tiene que saber nuestra audiencia, Reni, al respecto es que no nos dejemos guiar por las motivaciones sentimentalistas y emocionales, ¿verdad?, que nos vende la ONU y estas agencias supranacionales, sino que más bien pensemos y intentemos discernir, razonar los problemas ambientales que son locales, que son focalizados, que son específicos, que sí los tenemos, pero que no se resuelven de esta manera, ¿no? Creando leyes, creando acuerdos ministeriales. No sé si la audiencia de Libertópolis lo sabe, pero hace muy poco, los últimos días de agosto, fue aprobada una nueva actualización del listado taxativo de obras, proyectos y actividades económicas del Ministerio de Ambiente, aparentemente más sofisticado, ¿no? Pero sofisticado obviamente en clave estatista, y eso muy pocos lo saben, ¿no? De eso no se hace mucho alarde, pero en realidad fue publicado, sí, fue publicado. Ese es un acuerdo gubernativo también, un acuerdo ministerial. Con mucho gusto podemos hablar de ello. Yo lo comento en uno de mis más recientes artículos, donde se listan más de 712 actividades que deben de actualizar sus instrumentos ambientales y bueno, una serie de regulaciones, de imposiciones que no hacen más que inhibir la actividad económica, la generación de empleo, la creación de fábricas, la producción de bienes y servicios. Y eso genera delincuencia, genera pues actualizar la parte ambiental. ¿A qué se refieren específicamente? Bueno, básicamente tipificar mejor el instrumento ambiental que corresponde a cada actividad, ¿no? Proyecto, obra, a un engrosamiento de esa lista. Todavía no he logrado precisar, Jorge, porque estoy justamente en esa investigación, pronto voy a publicarlo, pero hasta el reglamento del 2016, el listado taxativo del 2016, habían alrededor de 650 actividades que estaban listadas como susceptibles de tener su instrumento de impacto ambiental. Hoy supera las 700. O sea que lo que hacen los estatistas, ¿no?, ambientales, es tratar de identificar toda aquella actividad privada que haya que no aparezca en ese listado y anexarla a ese listado, no actualizarla y asignarle una categoría de instrumento ambiental con el cual deben cumplir. Esto es lo mismo o similar a lo que se ha dicho de que a partir del año entrante todas las empresas tienen que tener un estudio de impacto ambiental. Enero 2020 para ser exactos, sí. 3 de enero para ser todas más las empresas exactos. Implica, por ejemplo, que a mí me estaba mandando mensaje a alguien, mire,
A una empresa de contabilidad le pidieron estudio de impacto ambiental. ¿Es posible eso? Sí, sí, en efecto, toda empresa que consuma agua, por ejemplo, Reni, una empresa que consuma agua, ¿no? O sea, por ejemplo, salones de belleza. ¿Agua ¿no? te referís a en los baños o porque una cosa es consumir agua así de usos industriales, por ejemplo? ¿No? Claro, bueno, por eso mismo el listado taxativo Porque te las dice, personas que están en la empresa tomen agua. el listado taxativo te dice exactamente cuál es la categoría de instrumento ambiental, ¿no? Hay empresas pequeñas que también tienen que tener su instrumento ambiental teóricamente ajustado al impacto que tienen en el medio ambiente, ¿no? Así sea, se laven las manos con agua, igualmente tengan aire acondicionado, bueno, en fin, o sea, hay una cantidad, por ejemplo, desde la empresa que yo represento, donde promovemos temas ambientales también, pues ahí nos han llegado empresas, gremios como los de salones de belleza, por ejemplo, porque los salones de belleza utilizan tintes y tienen que tener su instrumento ambiental aprobado. Así es de que el tema está muy complicado, ¿no? Muy complicado de todo el punto de vista, y lamentablemente fenómenos como Greta Thunberg, ¿no? Fenómenos como el acuerdo ministerial prohíbe el plástico, pues cada vez más hace que la gente viva en una oscuridad, digamos, ¿no? Y no logre advertir la verdadera solución a estos problemas, que es, insisto, limitar los gobiernos a sus funciones propias y naturales: seguridad, justicia y obras públicas, mercados realmente libres, sin privilegios y claros derechos de propiedad privada y restricto respeto a la propiedad privada. Solo para que quede más claro para nuestros radioescuchas, porque alguien te podrá decir, bueno, pero es que los empresarios no se van a preocupar de esas cosas, y entonces por eso es que tiene que estar el gobierno ahí que les ponga el límite a qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, para evitar que abusen y que según esa mentalidad las empresas van a acabarse todos los recursos y después van a ir a ver a dónde más se van a acabar otros recursos, ¿no? Sí, es una mentalidad muy anticapitalista, ¿no? Esa mentalidad, ese razonamiento, y también refleja muy poco conocimiento de la ciencia económica, cómo funcionan los mercados. En realidad los mercados funcionan en base a una demanda en gran medida, ¿no? Y los empresarios van respondiendo a esa demanda, y conforme la demanda va siendo más exigente en cuanto a la mayor eficiencia, la mejor utilización de los recursos económicos de origen natural, el empresario entiende que debe ir adaptándose. Eso es así, ya ha ocurrido así en los países desarrollados. Yo creo que Estados Unidos es el mejor ejemplo en este sentido. Ahora, hay que entender el fenómeno de la curva ambiental de Kuznets, ¿ya? Y eso también lo debe saber nuestra audiencia, porque no estamos diciendo que una vez se delegue todo al mercado, pues todo ocurra pues de forma mágica, ¿no? Pero hay que entender que mucho de lo que nos permite justamente aislarnos de la hostil naturaleza, a la cual eventualmente divinizamos como algo que lo hacemos cuando estamos en un edificio o cuando estamos entre cuatro paredes, salvaguardados de fieras, ¿no?, que nos quieran comer, pero mientras tanto no, debemos de utilizar los recursos que la naturaleza nos ofrece. La curva ambiental de Kuznets nos dice que tenemos que usar hasta cierto nivel de ingreso per cápita y explotar los recursos económicos de origen natural. Cuando alcanzamos cierto nivel de ingresos, entonces empieza a ocurrir una transición hacia una economía que ya no depende tanto de los recursos, sino más bien de los servicios, de las tecnologías, y entonces es ahí donde empieza a conservarse el medio ambiente de manera auténtica, ¿no?, sin intervención de los gobiernos, o al menos sin intervención excesiva de los gobiernos, que eso es lo que justamente hay. Entonces, a veces esto es contraintuitivo, ¿no? Lo dice nuestro amigo el doctor Carlos Sabino. A veces esto es contraintuitivo, pero cuando uno lo
lo razona despacio y lo asimila y suelta todos estos prejuicios, porque ese es el gran problema de la gente y principalmente, lo voy a decir así muy claro, principalmente de una clase media. La clase media está muy aferrada a sus prejuicios, a sus concepciones y no se da la chance, la oportunidad de escuchar, primero escuchar y luego de profundizar en el tema. Parece que son como aquellos que el médico les da una receta para 10 días, a los 3, 4 días se sienten bien y ya no siguen la receta. O sea, hay que terminar el tratamiento, ¿no? Y el tratamiento implica conocer a profundidad, o al menos pues conocer cómo es que funciona una economía libre, cómo funciona un sistema de gobierno y de economía donde prevalecen estos principios, ¿no? Ya se nos está acabando el tiempo, pero yo quisiera tal vez comentarte. Yo no creo que sea la clase media, porque no hay que clasificar. Yo creo que es en general, es un tema de aprender, discutir, y yo no diría es la clase media. O sea, eso sería una cosa con la cual yo discutiría contigo. Y 2, una noticia de última hora, ya se está esperando en Estados Unidos que hoy en la noche Nancy Pelosi, la speaker de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se espera que hoy en la noche vaya a hacer un anuncio formal de que van a entrar a hacer un impeachment contra Trump por el tema de de que si le dijo no al presidente de Ucrania, está bueno, te paso la plata, pero investiga a los Biden. Esto promete porque obviamente si inician una investigación de impeachment en Estados Unidos van a salir todos los trapos chuecos de ambos lados, tanto de Biden como de Trump. Y hay que recordar que Biden es el candidato, el precandidato presidencial de los demócratas con más posibilidades en este momento. Yo digo que ha de ser una movida de Elizabeth Warren para tronarse 2 pájaros de un tiro. Yo me voy a sentar a ver este show con Coca-Cola y, bueno, con gaseosas y poporopos. Sí. Pero creo que va a prometer esta discusión. Vamos a tener un otoño en Estados Unidos muy interesante desde el punto de vista político y aquí van a salir a relucir todos los trapos chuecos de ambas partes. Así que esto va a prometer. Promete, honestamente. Okay. Vilma Moreno, una de nuestras radioescuchas, dice aquí secundando a Jorge: la clase media es la más ignorante, por ende la clase media es la más perdida en este tema. Tal vez Sí, en efecto no se puede generalizar, pero definitivamente no sí, se puede sí, generalizar, sí. pero Porque lo que pasa es que mi punto es que no se puede generalizar, porque entonces estaríamos diciendo así como la clase alta entiende o la clase digamos popular o de bajos entiende ingresos o no entiende. Yo creo que es un tema en general y a mí no me gusta clasificar o prejuzgar dependiendo del nivel socioeconómico o social educativo de las personas. Ese era mi punto, es general. Sí, ok, coincido con el tema del digamos de no generalizar, ¿no? Pero me quise referir a las grandes mayorías en este segmento, ¿no? Okay. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Lamentablemente pues ya se nos acabó el tiempo. Un gusto. Y nosotros con Reni seguimos con lo del Mac, y como al final ya no lo podemos hacer, entonces ya quedamos de que mañana vamos a mandar a traer los Big Macs aquí con tocino, y aquí enfrente de ustedes en las cámaras vamos a tener nuestros Big Macs y vamos a probarlos para ver si es o no es. Ahí invitan entonces. Yo digo que sí es, pero mañana aquí ante las cámaras creo que a la 1. A la 1 vamos a poner a Jorge a probar el Big Mac ante las cámaras para ver si es o no es Big Mac, porque tiene tocino. Y los desafiamos a todos ustedes a que el día de mañana también nos suban fotos de su Big Mac con tocino y nos digan qué opinan al respecto y lo compartan en nuestras redes sociales. Bueno, entonces yo mañana voy a ser maleducado y voy a comer aquí enfrente de las cámaras, ¿no? Es un desafío que pidieron algunos de nuestros oyentes, o sea que hay que hacerlo y él tiene que probar aquí enfrente de las cámaras y nos va a dar su opinión al respecto. Okay. Bueno, pues entonces lo veremos mañana, y a todos ustedes pues les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 6 de la tarde viene Marta Yolanda, que no está aquí físicamente, pero dejó grabada el programa de hoy en la tarde, así que no se pierda la entrevista de Marta Yolanda hoy a las 6 de la tarde. Luego estará María Dolores Arias en Más Negocios a las 7 de la noche. Mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez. Y
a las hoy y al mediodía, pues mañana estaremos Reni y yo aquí en todo pulmón con el reto del Big Mac comiendo de Big Reni. Mac. El reto del Big Mac tocino de Reni. Big Mac Challenge. Claro, es de Libertópolis. uno de nuestros oyentes que me dijo, me lo topé hoy y me dice, es que tienen que probarlo ante las cámaras. Entonces aceptamos el reto y el reto es que Jorge pruebe el Big Mac con tocino y nos diga qué opina al respecto, y va a ser el día de mañana. Va. Y solo un par de últimos mensajes de Vista Fotográfica, que es fan aquí de Reni. Saludos al mejor dúo de la radio. Qué refrescante que esté Reni todos estos días en el programa. Muy interesante la Muchas exposición gracias. del invitado. Gracias por ilustrarnos. Esto era para Jorge también de Gracias. Vista Fotográfica. De nada. Pues les agradecemos todos. Se me olvidó también hoy a las 5 está Liberpraxis aquí con Antón Turcinov, así que no se lo pierda. Y entonces nos escuchamos y nos vemos mañana al mediodía, y mientras tanto pues pase una muy feliz tarde. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.